Muy buenos días para todos, bendecido día del Señor para cada uno de mis hermanos. Nuestro amado Dios continúe brindándonos de su bendita gracia en días tan difíciles, en días tan confusos. Todavía sigue siendo relevante el tema del COVID-19, los contagios, la vacuna, las ciertas contradicciones, confusiones que existen todavía sobre este tema, las lamentables muertes que hemos tenido que ver y escuchar. Han sido tiempos de verdad bastante complicados. Las leyes que se están aprobando en el mundo a favor del aborto, matrimonio igualitario. Y detrás de cada una de estas cosas, especialmente de las leyes que mencioné y otras, no hay otro propósito sino que atentar contra el diseño original de nuestro Dios, atentar contra la gloria del Evangelio. Y de verdad son tiempos donde la iglesia debe estar firme, fortaleciendo sus convicciones, orando constantemente y proclamando con valentía la verdad de Dios y anhelando desde lo más profundo de nuestras almas la venida de Cristo y la salvación de los escogidos. Así que sea el Señor ayudándonos y concediéndonos una fe firme y sólida, anclada en la palabra de Dios en días tan oscuros y tan confusos. La mañana de hoy vamos a continuar nuestra serie expositiva acerca de la divinidad de Cristo. Pero antes de entrar a nuestro texto de Juan 1, yo quiero que oremos a nuestro Dios, quiero que roguemos a nuestro Padre. Así que cada uno de ustedes desde sus hogares y los que nos vamos a reunir hoy, el grupo que vamos a poder reunirnos hoy domingo, vamos todos a orar a nuestro Dios y a pedir de su ayuda. Oremos. Bendito Dios, Padre, tu palabra es bendita por siempre y para siempre. Tú eres el autor de la palabra. Tú eres el dador de la palabra. Tú por medio de tu Espíritu sellas tu palabra en el corazón del pecador. Oh bendito Dios, en tiempos donde se ha atacado constantemente a tu palabra, levanta un pueblo fiel y valiente que proclame con valentía tu palabra. Oh bendito Dios, saca toda la verdad a la luz. Oh Señor, con tu poder, Señor, obra en el corazón del pecador y que vengan inclinados hacia ti rogando misericordia y perdón. Oh Padre, que en medio de días tan difíciles y de medio de días tan oscuros, puedas tú, Señor, salvar a pecadores. Puedan los hombres conocerte y ser trasladados de las tinieblas a la luz. Oh Padre mío, concédele mucha gracia a tu iglesia en el mundo, mucha pasión por tu evangelio a la iglesia en el mundo, mucha valentía a tu iglesia en el mundo, oh Señor, y que podamos ponerte siempre por encima de todo en nuestras vidas y que tú seas ese tesoro de mayor valor en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Amén. Hermanos, vamos a Juan capítulo 1, vamos a esta porción tan maravillosa que nos permite conocer de una manera más gloriosa la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y mi propósito con esta serie expositiva sobre la persona y la obra de Cristo no es sencillamente que nuestras mentes adquieran un conocimiento más amplio sobre este tema, lo cual es uno de los propósitos y es necesario, sino que todo este conocimiento que Dios está trayendo a nuestras mentes y corazones hoy pueda producir en nosotros una mayor admiración y adoración hacia la persona y la obra de Cristo. Que esta buena ortodoxia pueda movernos a una sana doxología, que podamos ser impulsados a una adoración más gloriosa al Dios que nos salvó. Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro amado Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Decía el pastor John MacArthur: la confusión sobre la deidad de Cristo es inexcusable, porque la enseñanza bíblica al respecto es clara e inequívoca. Jesucristo es el Verbo eternamente preexistente, quien disfruta de vida divina y de completa comunión cara a cara con el Padre, y es Dios. Y esa es la doctrina que continuaremos desarrollando en nuestro texto de hoy, la preciosa y gloriosa divinidad, deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar enfocados en esta mañana a partir del verso 2. La semana pasada desarrollamos el verso 1 de Juan 1 y quisiera comenzar leyendo estas palabras gloriosas e inspiradas del apóstol Juan. Este era en el principio con Dios, hablando del Verbo en el verso 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, hablando de Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos míos, el Antiguo Testamento nos enseña la manera en cómo Dios, con el poder de su palabra, trajo todo a la existencia de la nada. Él dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Dios, con el poder de su palabra, transformó el caos en orden. Todo lo glorioso, todo lo hermoso que vemos en este mundo fue creado por la mano poderosa de nuestro Dios. Y Juan el apóstol nos dice que Cristo era Dios, el sustentador y creador de todo lo que hay. Juan continúa mostrándonos quién era aquel que fue a la cruz. Como decíamos en el sermón de la semana pasada, muchas veces nos enfocamos en la cruz y esto es importante, pero olvidamos quién fue la persona que fue a la cruz. Cuando realmente entendemos con claridad y profundidad quién fue la persona que tomó nuestro lugar y se hizo maldito en la cruz, por la que la Escritura dice: maldito todo el que muera en un madero, quién fue el que tomó el lugar del pecador en la cruz, podremos ver la cruz de Jesucristo con un mayor esplendor, con mayor gloria y con mayor admiración. Pero Juan continúa diciéndonos algo más sobre el Verbo, algo más sobre Cristo. No solamente nos dice que en el principio era con Dios, no solo nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que Juan en el verso 4 nos dice que en Cristo, en Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida, está diciendo Juan. En este Cristo que yo les voy a desglosar a través de mi evangelio, el que van a ver haciendo milagros, convirtiendo el agua en vino, sanando ciegos, resucitando a Lázaro, en Él está la vida. Él es Dios. Él era desde el principio con Dios. Quiero que miren hacia Él. Juan el apóstol toma nuestros rostros y coloca nuestra mirada directamente hacia la persona y la obra de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La idea aquí en el texto es que Cristo posee toda vida. Aparte de Él no hay vida, está diciendo Juan. Fuera de Él no hay vida. Todo aquel que esté fuera de Cristo está muerto. Está muerto. Esa es la realidad del texto. Él es el creador de toda vida. Él es el dador de la vida. Decía alguien: el hecho de que Él es vida quiere decir que Él se autosostiene. Él está autosatisfecho consigo mismo. Él no ha creado porque se sentía solo.
Había perfecta comunión en la Trinidad y escogieron crear simplemente porque escogieron crear y para manifestar su propia gloria. En Él estaba la vida. En Él. Todo esto se dio. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo creado, la raza humana y todo lo que hay, se ha dado, se ha creado para que hubiera una esposa para el Hijo, una novia escogida que amaría y adoraría al Hijo por la eternidad. En Él estaba la vida. Él es el dador de la vida, Él es el creador de la vida. Todo aquel que desee vida espiritual se requiere estar unido por medio de la fe espiritualmente a Cristo. Todo el que esté sin Cristo está muerto. Y sin Él, ninguno de nosotros existiera. Esto es lo que Juan está diciendo para aquellos que ven a Cristo como un simple carpintero, como un simple profeta, como alguien que vino a dejarnos simplemente ejemplos morales de vida. No. Pero Juan sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, hay algo muy importante que todos nosotros debemos recordar y entender si vamos a deleitarnos en las bellezas detrás de estos versículos. La realidad de la Biblia es que todos nosotros nacemos en oscuridad. Todos nosotros nacemos concebidos en pecado. Vivíamos en el reino de las tinieblas y no fue hasta que la luz brilló en tu vida que la vida de Dios trajo vida a tu alma. Como bien lo decía el gran predicador John Owen, él decía, por naturaleza, desde la aparición del pecado, nadie ha tenido comunión con Dios. Él es luz, nosotros oscuridad. ¿Y qué comunión tiene la luz con la oscuridad?, pregunta Owen. Él es vida, nosotros estamos muertos. Él es amor y nosotros enemistad. Esa es la realidad de nosotros. La Biblia es irrealista cuando nos habla de la condición del hombre, de la naturaleza del hombre. Vivimos en un mundo donde nos llenan la mente de mentiras constantemente. Pero la Biblia nos presenta la verdad y esta puede ser comprobada de mil maneras. La vida que Juan tiene en mente, cuando nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, creo que Juan, más que referirse a la vida física, la cual puede estar conectada a nuestro texto, la vida que Juan tiene en mente, cuando tú examinas, cuando Juan utiliza este término a lo largo de todo su evangelio, tú puedes llegar a la conclusión que la vida que Juan tiene en mente principalmente es la vida nueva, la vida espiritual, la vida salvadora, el don de la vida eterna, lo opuesto a la muerte espiritual. Juan dice, en Él se halla la vida espiritual, en Él se halla la vida salvadora, en Cristo se halla la vida eterna y sin Cristo no hay vida. Sin Cristo somos una especie de zombies que aunque pareciéramos estar vivos, estamos realmente muertos. Bien lo declaró Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él se encuentra la vida salvadora. En Él podemos hallar la salvación de nuestras almas. Solo en Él podemos hallar el perdón de pecados. Solo en Él podemos encontrar el nuevo nacimiento. Solo en Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como bien decía un predicador, existen dos problemas abrumadores que los humanos debemos enfrentar. En primer lugar, estamos espiritualmente muertos. Aunque no lo queremos aceptar, esa es la realidad. Y por tanto, espiritualmente ciegos. Juan nos dice, Jesús es el remedio para estos dos problemas. Tanto para tu muerte espiritual como para tu ceguera espiritual, porque Él tiene la vida que necesitamos y esta vida se convierte en la luz que precisamos. Él provee la vida que necesitamos para aquellos que están muertos espiritualmente y Él provee la luz que necesitamos para aquellos que están ciegos espiritualmente. Tú puedes contemplar la manera en cómo Juan desglosa y nos da detalles tan magistrales acerca de la persona y la obra de Cristo. Este es el Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz.
Este fue el Cristo que anduvo en este mundo lleno de dolor y de maldad por 33 años para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Él es la luz para aquellos que están muertos. Él es la vida para aquellos que están muertos y la luz para aquellos que están ciegos espiritualmente. Lo que más necesita tu esposa, si no es creyente, mi hermano, no es una mejor posición económica, no es más ropa. Necesita un Salvador. Lo que más necesitan tus hijos, mi amado hermano, no es que tú les compres más juguetes, no es que tú consientas aún más sus caprichos. No, tus hijos necesitan un Salvador, porque sin el Salvador ellos están muertos espiritualmente y ciegos espiritualmente. El mayor problema de los tuyos se halla en el corazón, al igual que en nosotros. Todo esto cambió cuando Dios obró en nosotros, cuando la luz de Cristo resplandeció en nosotros. En Él estaba la vida. Como dije, se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna. Esa vida que nos salva del juicio. Si tienes al Hijo, si tienes a Jesús, si Él está en ti y tú estás en Él por medio de la fe, la vida está en ti y tú estás en la vida. Y por lo tanto, si tú estás unido a Cristo por medio de la fe, tú tienes vida para siempre. Vivimos en un día donde la palabra muerte ha resonado más que en cualquier otro momento. Nunca habíamos visto a aquellos que se creían sumamente valientes, los supermotivadores. Ahora parecen estar huyendo por un lado u otro y sus temores han salido a flote en medio de días tan fuertes como los que nos ha tocado vivir. Y sin duda alguna son días fuertes, son días dolorosos, son días de caos. Pero en medio de un mundo donde lo que vemos constantemente es muerte, no solo por COVID-19, parece que se nos ha olvidado que en el mundo mueren personas todos los días por diversas enfermedades. Muerte, muerte, muerte. Si tú entras a Génesis capítulo 1 y 2, tú lo que ves es todo era bueno en gran manera y vida. Apenas entra el pecado en Génesis capítulo 3 y tú llegas a Génesis capítulo 5, tú comienzas a ver muerte. En Génesis capítulo 4, muerte. Desde la entrada del pecado es muerte. Pero Cristo vino a revertir todo lo que el pecado causó y Él viene a impartir vida para siempre a aquellos que están unidos a Él por medio de la fe. Hermano mío, hermana mía, si tú estás unido a Cristo por medio de la fe, tú no debes temer a la muerte. Él te ha concedido la verdadera vida y vida para siempre. Decía alguien, el cristianismo es un asunto de vida o muerte. No es una terapia para mejorar las cosas. Repito, el cristianismo es un asunto de vida o muerte. No es una terapia para mejorar las cosas. No, hermanos, si estás en Cristo, tienes vida. Si estás fuera de Cristo, estás muerto. O es lo uno o lo otro. No existe un punto neutral. Si estás en Cristo, lo tienes todo, decía el Dr. Lawson. Y si no estás en Cristo, no tienes nada, aunque materialmente parezcas tenerlo todo. La persona que puede tener muchas posesiones, pero no tiene a Cristo, es la persona más miserable que hay, porque todas esas cosas se desvanecen en el tiempo, van y vienen. Pero el que tiene a Cristo, lo tiene todo, absolutamente todo. ¿Te has detenido a pensar en eso, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Te has detenido a meditar un poco en esta realidad de que si estás en Cristo lo tienes todo porque Él es nuestro mayor tesoro? Nada en este mundo, ni siquiera las personas que más amamos, ni siquiera la vacuna puede darnos la vida eterna que tú y yo necesitamos por estar muertos espiritualmente en este mundo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Oh, hermanos, quiere el Señor que podamos poner nuestra esperanza en algo más duradero. Yo no estoy en contra de medicamentos ni tratamientos, nada de eso, no se confundan. Yo quiero colocar a Cristo en el lugar más alto de tu vida. Él tiene que ser lo más especial para ti. Si no lo es, el mundo será lo más especialmente para ti. Si en Cristo no hallas tu seguridad y paz, la encontrarás en otras cosas.
Nuestro corazón fue diseñado para adorar una cosa a la vez. ¿Qué estás adorando en tu corazón? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no estás en Cristo, no tienes nada. En esta lectura de nuestro texto, luego que Juan nos mantiene en la eternidad pasada hablándonos del Verbo, quién es Él y lo que ha hecho en la vida del hombre, ahora Juan pasa a introducirnos en el tiempo. En los versículos 1 al 5, Juan nos habla de la eternidad pasada, pero a partir del versículo 6, Juan nos introduce en el tiempo con estas palabras. Versos 6 al 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y entramos en el tiempo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Acuérdate el propósito del Evangelio de Juan, que todos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y dice el Juan, el verso 8, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, había una voz en el desierto que estaba preparando el camino del Señor. Eso es algo que vemos en las Escrituras. Y esto se conecta mucho y nos permite entender un poco con más claridad esta declaración cuando entendemos un poco el contexto histórico y cultural sobre este asunto. Miren, cuando reyes antiguos viajaban a una ciudad, habían cientos de trabajadores en la vía, haciendo que todo el camino fuese simple. ¿Qué era lo que hacían estos trabajadores antes de la llegada del rey? Bueno, ellos hacían que los lugares, acuérdate que los terrenos en aquella época no eran como los terrenos en nuestra época, y estos trabajadores, antes de que el rey pasara por ese lugar, estos trabajadores se encargaban de que, por ejemplo, los lugares bajos de aquel terreno eran levantados y los altos se bajaban. ¿Para qué? Para que el camino fuera liso y los caminos torcidos fueran enderezados. ¿Con qué propósito? Para que luego el rey pudiera entrar a la ciudad y pasar allí sin problema. Y este texto nos dice que ese fue el rol de Juan el Bautista. Dice que él estaba preparando el camino del Señor, preparando el camino del gran rey. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Juan predicaba uno de los mensajes más, pudiéramos decir, para muchos que se llaman cristianos irrelevantes. Juan predicaba el mensaje del arrepentimiento, Cristo predicó el mensaje del arrepentimiento, los apóstoles predicaron el mensaje del arrepentimiento, llamando a los hombres a sus pecados. Esa es una de las características de una iglesia bíblica, debemos predicar este mensaje. Y Juan predicaba este mensaje, que era quien estaba preparando el camino del gran rey para que todos aquellos que estaban en lo más profundo de su pecado fuesen resucitados para vida eterna. Juan predicaba este mensaje de arrepentimiento para que los más poderosos de este mundo, aquellos que se encuentran en lo más alto humanamente hablando, fueran humillados y se rindieran ante los pies del Salvador. Para esto de esta manera Juan preparaba el camino del gran rey y lo hacía predicando el mensaje del arrepentimiento. Hermanos, Juan recibió su ministerio de parte de Dios. Pero es importante destacar lo que hace Juan, pero él no era la luz. No, él apuntaba a las personas hacia la luz, y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, apuntar a las personas no hacia nosotros, no para que dependan de nosotros, sino para que miren a Cristo, admiren a Cristo y adoren a Cristo. Pero él no era la luz. Él apuntaba a las personas hacia la luz. ¿Para qué? Para que todos creyesen en la luz. Y dice Juan en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Qué declaración tan gloriosa. Pero el mundo no le conoció. ¿Escucharon eso? Está hablando de Cristo. Y nos está diciendo que el mundo estaba y el mundo por él fue creado. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos años antes de esta declaración que tenemos en Juan 1:9 al 11, mucho antes de que esto sucediera, Isaías había profetizado acerca de esta incredulidad nacional judía. En Isaías 53, versículo 1, donde el profeta describe los sufrimientos de Cristo, el profeta comienza con esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
El profeta Isaías estaba profetizando esta incredulidad con la que Cristo tuvo que ver cara a cara cuando estuvo en esta tierra de parte de aquella nación que había recibido cada una de las profecías del Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, el creador de todo lo que hay, aquel que imparte vida, fue rechazado por muchos. ¿Cómo podemos concebir esto en la mente humana? Que aquel que nos ha creado, que aquel que nos da la vida, aquel que nos da el aliento de vida, fuera rechazado por sus criaturas. Vino al mundo, vino al pueblo, mejor dicho, que tenía las promesas de su venida, pero este mismo pueblo que tenía exclusivamente las promesas de su venida es el pueblo que lo rechaza. Qué impactante. Una vez alguien me decía, si yo pudiera ver a Dios cara a cara, ahí sí yo creería en Él. Bueno, Él estuvo aquí por 33 años y cuando estuvo aquí lo rechazaron, lo escupieron y lo mataron. Así que podemos concluir sin duda alguna que el ateísmo de nuestros días no surge porque hay pocas evidencias de la existencia de Dios y de que Cristo sea Dios, sino que es un rechazo moral. Reconocer que existe un Dios demandaría que yo me tuviera que rendir a Él y obedecerle a Él, y yo no quiero eso. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propio rey. Entonces a la conclusión que puedo llegar para no someterme y obedecer a ese Dios es negar su existencia. Pero aunque muchos lo rechazaron, la buena noticia en este texto es que muchos también lo recibieron, y esto es glorioso. Dice Juan 1, 12 al 13, mas a todos los que le recibieron. Juan, ¿qué quiere decir recibir a Cristo? Él lo responde ahí mismo, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en Él. Él dice, a aquellos que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la maravillosa doctrina de la adopción. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, el texto dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, aquellos que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es sumamente importante, porque hoy en día creemos que yo puedo ser evangélico o cristiano sencillamente porque mi padre es pastor, porque mi hijo es pastor, porque mis padres son cristianos, porque a mí me trajeron a la iglesia desde que tenía 2, 3 años, y el texto enfatiza que estos no nacieron de carne, no es algo biológico. La salvación del alma y el perdón de pecado no es biológico, la salvación es individual, ni de voluntad de carne. No fue que yo decidí buscar a Dios, no fue mi deseo, no. Yo no busqué a Dios. Dios no estaba perdido, el que estaba perdido era yo. Él fue el que me alcanzó, Él fue el que me escogió, como lo declara Efesios 1 y la carta a los Romanos, desde antes de la fundación del mundo. Ni fue ni de voluntad de hombre, sino de Dios. La salvación es de Jehová. Él fue el que obró en tu vida. Él fue el que tomó la iniciativa. Dios intencionalmente decidió salvar a los pecadores que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Fue Él quien obró en nuestro corazón. Fue Él quien hizo esa operación a corazón abierto en nuestra vida, dándonos un corazón nuevo, impartiendo vida en nuestras almas. La razón por la que lo recibieron fue porque fueron nacidos, engendrados por Dios. Por eso toda la gloria en la salvación se la atribuimos a Dios, porque Él fue quien nos salvó. Y esta es la respuesta por la que oro esta mañana. Para que muchos de ustedes que escuchan este sermón puedan creer en Cristo. Para que muchos de ustedes, en lugar de resistirse a Jesús y de para que ustedes dejen de confiar en sus propias obras y confíen en la obra de Cristo. Mi oración es que pueda recibir a este maravilloso verbo que se hizo carne, para que pueda recibir a Cristo como Salvador, como Rey, como Dios, como Verbo, como Creador, como vida y luz, como el único que te puede rescatar de la ira de Dios, como el único que puede perdonar tus pecados, como el único que puede reconciliarte con el Padre y hacerte convertirte en un hijo de Dios. Si no estás unido a Cristo por medio de la fe, no eres un hijo de Dios, aunque lo grites a viva voz por todas las calles de donde vives.
por medio de la fe en Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, aquel que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Solo la fe en Cristo puede salvarnos, solo la fe en Cristo puede otorgarnos la vida que necesitamos. Pero luego de esta declaración tan gloriosa, veremos a Juan trasladándonos a las alturas de Dios de nuevo. Juan comienza del 1 al 5, en la eternidad pasada, luego en el 6 nos introduce en el tiempo y luego vuelve a trasladarnos a las alturas de Dios para mostrarnos a Cristo de una manera más sublime. Y yo quiero que realmente tu corazón hasta aquí ya haya sido movido en admiración. ¿Quién es el Cristo que tomó tu lugar en la cruz? ¿Quién es el Cristo al que adoras? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo, el Logos eterno, que es Dios, vino a la tierra como hombre. Esta es una de las doctrinas más fundamentales en la fe cristiana y una de las doctrinas que ha sido más atacada en nuestros días. Y una de estas sectas, estas falsas doctrinas, uno de estos enemigos, mejor dicho, de la doctrina de la deidad de Cristo, son los testigos de Jehová. Hermanos, como bien dijo Spurgeon, el que hizo al hombre, se hizo hombre. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto hermoso para ti? ¿No es admirable poner nuestros ojos en Juan 1 y ser alentados por el Señor? Ser fortalecidos por esta gloriosa doctrina. Hermanos, deidad eterna es unida. Deidad eterna es unida ahora a humanidad sin pecado, decía alguien. Y Juan dice, y habitó entre nosotros. Este verbo por el cual fueron hechas todas las cosas, este verbo que era Dios, habitó entre nosotros. Literalmente en el griego, hizo tabernáculo con nosotros. Hermanos, el tabernáculo era el lugar donde se mostraba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Y la gloria de Dios habitó en este verbo que se hizo carne. ¿Ves eso? En cada milagro, el apóstol vieron la gloria de Cristo. En la transfiguración vieron la gloria de Cristo. Allí el rostro de Jesús brilló como el sol. Y él dice, vimos su gloria. Esto implica naturalmente que el autor de este evangelio fue testigo presencial. Esto no fue algo que a mí me contaron. Esto no fue algo que yo leí. Yo fui testigo de esto. Y muchos, cientos de personas fueron testigos de todo esto glorioso, incluyendo la resurrección de Cristo. Dice, y vimos su gloria. Aquí esto se refiere al esplendor y honor únicos que se vieron en la vida, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Y dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Miren, Juan el Bautista nació humanamente hablando en la carne primero que Jesús. Pero él dice que Cristo existía desde la eternidad pasada. Él era antes de mí, porque era primero que yo. Y estas verdades, cuando las leemos y las creemos, nos dejan sin aliento. Y llenan nuestros corazones de admiración por Cristo, de gozo por Cristo, de reverencia a Cristo. Pero Juan nos dice también que estaba lleno de gracia. Que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Lleno de gracias. Solo de esta declaración podemos hacer un sermón completo. En Él, en Cristo, poseía más gracia de la que puedes ver en tu vida. En Cristo podemos ver más gracia, una gracia tan grande que cualquiera de tus necesidades. Una gracia más grande podemos ver en Cristo que tus pecados, más fuerte que tu más grande debilidad. Dice que estaba lleno de verdad, Él es la verdad, en Él se halla la verdad y sin Él no tienes la verdad. Verso 16.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué es esto? Esto es increíble, mi amado hermano. ¿Cómo puedes tú sustituir a Cristo por tus obras o agregarle a Cristo tus obras o rituales externos religiosos o decir que te puedes salvar a sí mismo sin Cristo? ¿Cómo puedes eso? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermano, lo que está diciendo el apóstol es que la provisión de Cristo supera completamente nuestra necesidad. Quien está en Cristo tiene más de lo que puede imaginar. Quien está en Cristo tiene grandes riquezas de su lado. Somos coherederos con Él. Él nos ha hecho partícipes de su reino. Como quisiera que más de nosotros estuviéramos conscientes de las riquezas que tenemos disponibles por estar en Cristo. El cristiano es la persona más afortunada. El cristiano debería ser la persona más alegre y más gozosa que existe en el mundo. Ni siquiera el COVID-19 y las otras malas noticias que escucharemos pueden ni debe robarnos la paz. Tenemos un Dios al quien confiar, no estamos desprovistos de su gracia y su gracia supera nuestra necesidad. Juan 1, 17 al 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos y amigos, Dios es Padre, Dios nuestro Padre, Dios nuestro glorioso Creador es un ser espiritual. No tiene cuerpo físico, no tiene ojos, ni manos físicas. Él es invisible. Y las dos maneras en las que Él se da a conocer a lo largo de toda la Biblia son dos. Uno, como una luz resplandeciente. Esa es una de las maneras como Dios se da a conocer, como una luz resplandeciente, y lo vemos en el Antiguo Testamento de una manera clara, que es simplemente el brillo de su gloria. Y la otra manera en la que el Dios invisible se da a conocer es por medio de la persona de su Hijo. En un momento Cristo le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es muy importante. Y el apóstol dice, el unigénito Hijo, al Dios invisible, Él que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra unigénito es la palabra griega monogene, en el original, y significa literalmente único en su clase y diferente a toda cosa creada. Jesús no es creado, Él es eterno. Jesús es Hijo de Dios en un sentido en que ningún otro puede hacerlo. Cristo como Hijo de Dios es de la misma sustancia que el Padre e igual al Padre en poder y gloria, y esto no puede ser olvidado por ningún creyente. Cristo es eterno, por eso podemos llamar a Dios Padre eterno. Cristo es eterno. Si Cristo no fuera eterno, no pudiera ser el Hijo eterno de Dios. Y si Cristo no es el Hijo eterno de Dios, no pudiéramos llamar a Dios Padre eterno. Cristo es eterno, en la misma sustancia que el Padre. Nadie puede negar esta doctrina. Quien lo niegue no puede ser llamado cristiano, no puede ser llamado un hijo de Dios. Pero Juan nos dice algo más de nuestro verbo. Juan nos dice más del Logos. Juan nos dice más de Cristo. Y nos habla un poco acerca de la relación que Él tiene con el Padre. Y dice que el Hijo unigénito. Esto quiere decir que no tuvo comienzo, sino que es una relación eterna la que Él tuvo con el Padre. Y es por eso que Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este texto y muchísimos más ratifican que la relación entre Padre e Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, no tuvo comienzo, sino que ha sido una relación eterna. Y nos dice que el unigénito Hijo de Dios, Él está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es su lenguaje antropomórfico. El lenguaje antropomórfico en la Biblia es cuando se usan como elementos humanos, como partes del cuerpo,
en un lenguaje como de preescolar para ayudarnos a entender a nosotros los seres humanos verdades. Por ejemplo, cuando se nos dice que Dios tiene la tierra, el universo en la palma de su mano, no nos está diciendo que Dios tiene mano. Nos está tratando de transmitir una verdad y usa estos elementos para que tú y yo podamos entenderlo. No se debe a Dios, se debe a nuestra mente limitada, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta declaración más bien describe cercanía e intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha hecho exégesis al Padre. Como cuando tú estudias un pasaje bíblico, por ejemplo, Juan 1. Estamos tratando de entender primero qué significó para la audiencia original, entender palabra por palabra, etcétera, etcétera. Estamos haciendo el exégesis, interpretando el pasaje para luego dar a conocer a nuestra audiencia la interpretación. Pues eso es lo que Cristo está haciendo. Cristo ha interpretado el Padre para nosotros. Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Cristo es la misma esencia que está en el Padre, está en el Hijo. El Hijo es tan santo como el Padre es santo. Por lo tanto, quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Quien ama al Hijo, ama al Padre. Quien rechaza al Padre, rechaza al Hijo. Hermanos, Cristo ha hecho esto para que tú puedas ver cómo es Dios. Él nos ha dado a conocer al Padre para que tú puedas ver cómo es Dios. Dios se encarnó para que Él pudiera morir. Era necesario que Dios hiciera hombre. Era obligatorio que Dios se encarnara. ¿Por qué? Para que pudiera morir. Era necesario la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros, quien fuera a representar al pecador, debía morir, porque la condena por el pecado era la muerte. Por lo tanto, para que Dios pudiera tomar nuestro lugar en la cruz, debía encarnarse para que pudiera morir. Porque ya que Dios no puede morir, Él es inmortal. Por lo tanto, para poder morir, debía encarnarse. Gloriosa encarnación de Dios. Gloriosa encarnación de Cristo. Glorioso. Hermano, Jesús hizo hombre para morir por nuestros pecados. Cristo es único. Cristo es el Dios incomparable. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Israel. Es Él, sí, a todas las promesas de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios. Él es el Mesías. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios Padre, y confesarlo como Señor de tu vida es reconciliarte con Dios. El que niega al Hijo, dice la Biblia, no tiene al Padre, y el que confiese al Hijo también tiene al Padre. En otras palabras, si no adoras a Jesús, no adoras a Dios. Él es un solo Dios en tres personas. Bendita y gloriosa doctrina de la Trinidad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mi oración en esta mañana es que los pecadores puedan conocer a Cristo, puedan creer en Cristo, puedas confiar en Cristo, para que de esa manera puedas relacionarte con Cristo y en la vida regocijarte en Cristo. Confiar en Jesús, decía Spurgeon, es estar en Jesús. Confiar en el sacrificio expiatorio de Cristo es ser uno con Él. La fe, escúchame bien, la fe es el lazo que une al Cristo en quien creemos y a los que en Él creen. Si realmente confías en Cristo, Dios te considera parte del cuerpo místico de su Hijo y está muy complacido contigo en razón de la fe que depositaste en Él y por el bien de Cristo. Bien dijo Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él solo se complace en aquellos que están unidos a su Hijo por medio de la fe. Pero mi otro ruego en esta mañana es que aquellos que han conocido a Cristo, me refiero a los cristianos, que han creído en Cristo, puedan en todo tiempo confiar en Cristo, no importa qué tiempo nos toque vivir. Que puedan cultivar cada día una profunda comunión con Cristo y que en todo tiempo puedan regocijarse en Cristo. Que Dios los bendiga y que podamos ser movidos cada día a admiración y adoración hacia la persona y obra de Cristo. Nuestro Salvador es Dios hombre y merece toda la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.